El boom turístico de los años 60 en España. La década de 1960 en España es la del movimiento hippie, la minifalda, la locura por los Beatles y el baile del twist en los guaquetes, y de la que hablaremos en este trabajo, la del desarrollo del turismo del sol y playa a un ritmo vertiginoso. El aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral permiten popularizar un fenómeno hasta entonces reservado para la clase más acomodada. La llegada del 600 y otros utilitarios de la época acercan el sueño de muchas familias de pasar unas vacaciones junto al mar. Arrancaba la década de los 60 y el desarrollo del sector turístico fue clave en el crecimiento económico de aquellos años en los que nació en nuestro país el fenómeno del turismo extranjero. Uno de los motores del desarrollo económico y la apertura exterior de España durante la década de los años 60 fue el auge sostenido del turismo extranjero. La entrada de divisas ligada a la afluencia de veraneantes se tradujo en un impulso considerable al proceso de modernización del país. Al mismo tiempo, el encuentro personal directo entre turistas y residentes facilitó el acceso de la población española educada bajo el franquismo a las pautas de actuación social, moral y cultural de los países de su entorno geográfico. La mejora de los salarios, la reducción de los horarios laborales y la aparición del SEAT 600 que permitió desplazarse a muchas familias fueron clave de la explosión del llamado boom turístico. En 1960, el número de visitantes en toda España superó los 6 millones. El crecimiento será galopante hasta 1973, cuando la cifra sobrepase los 24 millones. El famoso eslogan "Spain is different" había calado, es la década prodigiosa del turismo. Aunque el municipio turístico por preferencia es Benidorm, uno de los iconos de esta época. En 1957, cerca de 30.000 turistas vuelan desde el Reino Unido a Valencia, con destino final a Benidorm. Con la apertura del aeropuerto del Altet empiezan a llegar un número importante de extranjeros, que comparten espacio con los españoles. La mayoría de los visitantes son británicos. El aeródromo supone su verdadero trampolín al cielo. La gran demanda de alojamiento provoca un vorágine en la construcción de hoteles y bloques inmensos de apartamentos. El boom de los años 60 fue caracterizado por la invasión de los extranjeros para disfrutar del sol y la playa que nos hacía tan famoso. El turismo en cierto modo iluminó a la oscura etapa por la cual atravesaba España. Al llegar los turistas, esto hizo que mejorara, ayudando a conocer a los españoles modos de vida más liberales de los que había en la época reprimida por la dictadura. Gracias a esto, supuso un crecimiento económico y hizo que España volviera a un país consumista. Las costas españolas estarían experimentando un cambio impresionante, entre ellas la Mediterránea, ya que los pueblos pesqueros se transformarían en apartamentos y hoteles turísticos. Un claro ejemplo es Benidorm, ya que era un pueblo pesquero a finales de los años 50 y la llamaron Nueva York del Mediterráneo. El 28 de julio de 1951, Franco nombra su tercer gabinete ministerial, que contaba con la novedad de la creación de un nuevo ministerio, que recogía las secciones de información y turismo. Fue aprobado el Plan de Estabilización, en el cual estaba formado por un conjunto de medidas económicas, aprobada por el Gobierno de España, la cual hizo que se rompiera la autora guía del franquismo, que hubiera un crecimiento económico en los años 60 y se redujera el gasto público. Disminuyó también la inflación, se obtuvieron créditos y ayudas mediante la España en la entrada del FMI. Como fue desarrollada la industria turística hizo que España pudiera atraer un gran número de divisas, utilizadas para pagar las importaciones del capital necesarias para una rápida expansión de la industria, que produjo una gran cantidad de empleo, y que los inmigrantes vinieran para trabajar en las fábricas y construcciones. Se empezó a construir en las costas. Los edificios históricos fueron demolidos para crear alojamientos como hoteles, y demolieron ecosistemas naturales. Aparte de sus playas y el sol, también atraían a los extranjeros por lo barato que era, ya que estos obtenían mayor dinero al cambiar la moneda, por eso se convierte España en un país turístico barato. En 1963, la llamada Ley de Competencias Turísticas puso en marcha todas las máquinas que iniciaron este despegue.
A modo de recapitulación a lo dicho por mis compañeros, gracias a la mejora de los salarios, la aparición del SEAT 600 y las reducciones de los horarios laborales, dio lugar al boom turístico que experimentó España en la década de los 60. Este gran desarrollo que sufrió el sector turístico fue clave para el crecimiento económico que tuvo nuestro país en aquella época, sostenido sobre todo por el turismo extranjero. También podemos concluir que el turismo contribuyó a la inserción internacional del régimen franquista. Primeramente, como instrumento de validez de la dictadura, el registro millonario de visitantes sirvió al sistema político español para justificar su existencia fuera de nuestro país, asegurar su continuidad ante la opinión pública mundial y esto llevó a la aceptación del régimen dictador. Como forma de acrecentar el reconocimiento de España en el exterior, el turismo difundió una serie de estereotipos que expresaron con fuerza la imagen de España fuera de sus fronteras, permitiendo su situación inmediata en el mapa. También como agente acelerador del cambio sociológico. Los turistas fueron los intermediarios a través de los cuales la población española tuvo acceso a la realidad política, económica, social y cultural del mundo occidental. No ejercieron un papel activo en la transmisión de sus modos de vida, pero sí provocaron un cambio radical en las mentalidades. Como instrumento de integración económica, el turismo fue una fuente básica de financiación del desarrollo económico español, como ya mencioné anteriormente. Como instrumento de integración institucional, limpió por completo los filtros interiores y así facilitó las relaciones con los organismos extranjeros. Tras el fin del franquismo, la política turística se orientó hacia parámetros más cualitativos, que tendían al desarrollo económico y social sobre la base del equilibrio ambiental y la rentabilización del papel del turismo como factor para la gestión de los recursos naturales y culturales. La mayor segmentación de los periodos vacacionales, el incremento del turismo interior y el redescubrimiento de destinos alternativos paliaron la estacionalidad y la concentración geográfica. Los beneficios se extendieron a zonas geográficas tradicionalmente marginadas y un buen número de empresas nacionales accedió al mercado en situación de competir con las extranjeras. Sin embargo, el turismo de sol y playa siguió siendo prioritario.